Muy buenas tengan todos y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la postura de esta iglesia respecto al aborto, tema muy polémico. Primeramente yo debo aclarar un punto que me ha estado un tanto que molestando de tanto en tanto cuando lo escucho, y me refiero a un pronunciamiento de la iglesia romana en la figura de su santidad Francisco, cabeza visible de la iglesia. Y es que este señor dijo que abortar era como contratar un sicario para resolver un problema. Vamos a entender que sicario, en efecto, es una persona a la que se paga por asesinar a otra. Bien, llamar sicarios, por tanto, a los médicos que practican el aborto terapéutico, incluso el aborto electivo, que casuísticamente son esos mismos que aplaudíamos cuando el COVID a las 9, resulta ser que ahora se les trata de sicarios. Mire, un sicario es un criminal. Los médicos que con legislación válida practican esto, la iglesia no los puede tratar de sicarios porque es un término despectivo y deliberado. La iglesia no puede ofender a nadie. No es ofendiendo como se cambia una sociedad, y esto es una ofensa, porque no son sicarios. Un sicario es un criminal que mata por matar. Los médicos que practican esto es porque su conciencia, su juramento, lo que quieran poner, Señor, se les está permitiendo. No van casa por casa secuestrando mujeres, llevándolas a un quirófano y haciéndoles un aborto. Entonces me parece que la palabra sicario fue muy fuerte, a tal punto que yo dije, bueno, se van a tratar a los profesionales de la salud como sicarios. La contrarrespuesta entonces es la siguiente. Y es la siguiente porque el tono de llamar sicarios a médicos profesionales serios, incluso profesionales creyentes, incluso cualquier persona que tengamos que hablar en términos despectivos, creo que no es el tono en el que la iglesia se conduce. Pero si se va a tratar así, y el Papa Francisco estudió la palabra sicario porque la ha utilizado varias veces, y si estudió con precisión el significado de la palabra sicario, entonces que me defina, o que defina, ¿qué es una organización criminal? ¿Qué significa delito de cohecho? ¿Qué significa encubrimiento? ¿Qué significa complicidad? ¿Qué significa perjurio? ¿Qué significa lavado de dinero? ¿Qué significa obstrucción de la justicia? ¿Qué significa ocultar pruebas y evidencias? ¿Por qué tienen que pasar 80 años para revisar documentos de un jefe de Estado que por demás es pastor de la iglesia romana? Y me refiero con esto al hermetismo sobre los documentos de los romanos pontífices que se congelan por tantos años, por 80 años. ¿Por qué? Que defina el por qué. Y el por qué de tantas otras preguntas que he puesto. Y saben la causa de que se desea que entonces se le dé un nombre o una definición a estas preguntas. ¿Conocen bien ustedes el por qué hago estas preguntas? Defíname qué significa obstrucción de la justicia, qué significa encubrir, qué significa ser cómplice. Bueno, pues cuando esas definiciones se den, creo que los insultos serían en ambas partes. Ahora bien, ¿qué sucede? Que hay que saber interpretar sobre todo esa frase de nuestro Señor que decía: no mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienes en el tuyo. Y con esto me voy a referir a el aborto, porque el aborto es una elección, es matar, sí,
se excomulga a toda persona que mata. Ahora, Cristo decía, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, sino de aquellos que pueden matar el alma. Y yo me refiero, en el caso de los abusos, también se está matando. ¿Y por qué si también se está matando no se excomulgan a tantos sacerdotes y siguen siendo sacerdotes y siguen siendo? Porque se les respeta el sacerdocio, porque le pusieron aceite en las manos y suficiente. O sea, el sacramento es una especie de poder como el de Spider-Man. Tengo esto en las manos y por tanto soy inmune. Se me sigue considerando sacerdote, se me sigue considerando bautizado. Sin embargo, una señora viene, mire, yo aborté, y se le excomulga totalmente y se le manda al fuego del infierno, pero en la parte más caliente. Entonces las posturas no pueden ser estas. Si vamos a definir las cosas, vamos a definirlas bien. Vamos a ver las responsabilidades y los insultos que no queremos, porque no les gustan los insultos, pero sí insultar. Sí decir, este sicario, aquel es esto, y aquel es aquello, y aquel es lo otro. Sin embargo, no te miras hacia adentro y dices, yo estoy formando una organización criminal, que además oculta pruebas, oculta evidencias y oculta tantas cosas. Yo estoy dentro de una organización criminal. Porque lo que sucede, los abusos son crímenes, incluso se investigan. Entonces hay que tener valentía para condenar a un profesional, a un médico que da su vida por sus pacientes, bien, mal o regular. Y digo bien, mal o regular porque el médico no es un sacerdote, no tiene una preparación teológica como la que nosotros poseemos. Pues entonces es más aceptable que ese médico sea un sicario a que nosotros, que tenemos una formación teológica, ocultemos y seamos cómplices de lo que ocurre con los casos de abuso, de lavado de dinero, de extorsión y de tantas cosas que han salido. Les digo esto porque me solidarizo con los médicos, con los buenos médicos. Siempre hay médico bueno y médico malo, pero el insulto no. El insulto no es válido y no se permite. Se permite el diálogo. Podemos decir, estos médicos que practican el aborto, yo creo que pueden ser un poco indolentes. Se admite, mire, se admite. Las mujeres van y buscan a un médico que es indolente, que no conoce la ética que se debe tener. Bueno, se permite esa frase, se permite ese discurso, vamos a decir, ese discurso teológico, ese discurso dogmático, pero el insulto, no. Y no es primera vez que esto sucede. Entonces, con esto me un poco que empujan a que ya yo hable de un tema que quería hablar hace mucho tiempo. Mire, primeramente, esta iglesia, para los que no estén familiarizados con las constituciones, tiene una postura respecto a la anticoncepción y respecto al aborto. La contracepción o el uso de anticonceptivos, porque como bien dice nuestra Constitución, evitan el embarazo. Estoy leyendo el textual de nuestra Constitución. Evitan el embarazo no deseado, y algunos, como los profilácticos masculinos, evitan un gran número de enfermedades. Recuerden que la Iglesia Romana tampoco permite el uso de anticonceptivos y tampoco del condón, nada de esto. Entonces, cuando se nos dice a nosotros, pero no es negar esto un mandamiento que Dios dice de reproducíos, pues mire, es tan sencillo como decir que en ese pecado incurren los sacerdotes y religiosos de la vida consagrada, monjes y monjas. Y por ende están cometiendo un pecado porque no se reproducen, escogen voluntariamente no reproducirse, no tener hijos. Claro, como entregaron esa virginidad a Cristo, porque Cristo habló de que existen eunucos que nacen así, otros son hechos por los hombres y otros escogen esto por el reino de los cielos. Entonces está la justificación en base a una parábola que tiene varias interpretaciones. Pero si esas interpretaciones se sabe que están un poco en tierra de nadie, van a Pablo de Tarso, que dice mejor quedarse como yo estoy, que es soltero. Y entonces a los religiosos sí se les da la potestad de violar la ley de Dios de reproducirse, pero el resto, como siempre sucede, no tenemos esa potestad.
No la tenemos. Tenemos la obligación. Se retira al convento y bien, perfecto, no tiene hijos. A nadie le reprocha. Pero, oiga, usted puede dar vida, ¿por qué no la da si es un mandamiento? No, ahí no. Ahí es costumbre, el celibato de los sacerdotes es algo que ha ido pasando y no se acaba de resolver. Pero bueno, siempre, como dice el dicho, los que están arriba siempre van a ensuciar a los de abajo. Hay hombres y mujeres que no tienen instinto paternal o maternal. Esto lo sabe la iglesia. La iglesia no puede estar de espaldas. Hay personas que no tienen instinto maternal ni paternal alguno. Y Dios bien lo sabe. Ahora, prefieren no reproducirse y esta libertad la tienen todos. Es una libertad basada en el libre albedrío y eso se respeta. Quien no desee tener hijos se respeta, sea de la vida religiosa o sea un ateo. Es el derecho de la persona a reproducirse porque adquiere una responsabilidad que quizá no desea, que quizá no quiere, que quizá no acepta o que quizá sabe que no la va a cumplir y por tanto no quiere causar más daño. Ahora bien, a la pregunta del aborto. El aborto sí se condena en esta iglesia. Yo mismo he visto cuando la cánula entra y comienza a hacer su trabajo, cómo el feto se altera y se ven expresiones de dolor y sufrimiento. Realmente se ve. Esto no es mentira. Pueden ver los vídeos al respecto. Es una impresión bastante fuerte, sobre todo en mi caso, que yo ejercí la enfermería mucho tiempo. Realmente es duro de ver cómo ese latido cardíaco se detiene y se empiezan a recoger restos visibles de lo que fuese un cuerpo. Mientras Dios entretejía en el vientre de su madre, como nos dice el Salmo 139, llegó una interrupción de ese trabajo de Dios y por ende realmente es matar. Realmente es matar. Ahora, desde que surgió la famosa pastillita del día después, esta iglesia la aceptó totalmente. Se habló con especialistas. Oiga, mire, me dicen, pero es que 24 horas después de un coito no hay nada. No existe nada. Precisamente, bueno, pues entonces, esta pastillita del día después no mata nada. No mata. Bueno, pues se acepta. Y incluso recuerdo cuando me dijeron, por 24 horas, si en 24 horas se desarrollase la vida, el embarazo no duraría 9 meses, sería una semana. Y es cierto, pero tomamos mucho cuidado a la hora de aceptar cosas. Por ejemplo, el aborto espontáneo tampoco está anatematizado porque no es voluntario. Ocurre porque estaba de Dios que ocurriese. Una mujer tiene un aborto espontáneo, ¿le vamos a decir que lo mató? No, eran cosas que suceden, accidentes, por tanto tampoco está anatematizado. Ahora, el aborto terapéutico ya va creando un conflicto, está en la zona naranja. Y sabemos que, mire, si la madre pone en peligro su vida, es mejor preservar la vida de la madre, porque ella puede concebir nuevamente. ¿Se entiende? Puede concebir nuevamente. Tampoco condenamos el aborto terapéutico por razones de malformaciones del feto. ¿Por qué? Porque traerían una vida de dolor y sufrimiento para esa criatura. Si es por una razón en que usted traiga un hijo para quedar bien con la iglesia y trae un bebé a sufrir de tantas dolencias que no podría llamarse vida, porque sufren mucho, entonces, ¿qué es más justo? Y la justicia es un don de Dios. Quedó usted bien con Dios y se olvidó de que su prójimo llora y sufre día y noche porque siente dolor, porque no es un niño como los demás, porque muchos vienen sentenciados a morir cuando la vida ya la conocen y es muy duro. Con esto no me refiero a todas las malformaciones que pueda tener una criatura. Me refiero a enfermedades que pueden buscarlas, donde son niños que nacen con dolor, nacen sufriendo, no quieren vivir. Y otros ya viven porque no tienen más remedio, pero hay otros que viven con dolor, sufriendo mucho. Y otros que nacen y el médico dice, bueno, usted se dejó este embarazo, su niño lo que va a vivir van a ser 7, 8, 9, 10 años. Señores, ustedes piensan
que es un pensamiento egoísta, creo, de voy a quedar bien y voy a tener un hijo, lo traeré al mundo para que sufra, quedó bien con la iglesia. Te está quedando bien con la iglesia, pero no con Dios. Porque esa criatura que va a vivir 8 años, 7, 10, cuando ya sepa lo que es tener un padre, una madre, cuando sepa lo que es tener una Navidad, cuando sepa lo que es la vida, que es tan linda, ya va a morir. Y esos 8 o 10 años que estuvo con vida fueron de dolor, de sufrimiento, de procedimientos médicos muy duros. Entonces, señores, tengamos un poco de razón y discernimiento. Con esto muchas veces me han acusado y han dicho, pero bueno, ¿qué malformaciones? No, estamos hablando de malformaciones que traigan al niño un sufrimiento constante, un dolor constante y que además su vida, su esperanza de vida sea muy corta. Porque es muy difícil cuando empezamos a sentir la vida, a vivirla, morir. Y una vida que desde que se nace con dolor, señores, no es una vida, eso no es una vida. Porque no lo sufrimos nosotros, lo sufren ellos. Y yo quiero que reflexionen sobre esto que les estoy diciendo. No hubiese sido mejor que cuando no conociese nada del mundo, sensatamente se hubiese ido al médico y terapéuticamente, no por voluntad, no, yo sí quería tener un hijo, yo sí quería, pero yo no quiero traer un niño con esto que el médico me está diciendo porque va a ser una vida de dolor. Señores, entiendan a esas madres y a esos padres. No niegan la maternidad o la paternidad. Van hacia un bien mayor, que es no ver a un niño moribundo en una cama. Que es ver a un niño dando gritos de dolor y un padre y una madre no saber qué hacer. Lo he visto. Los que son madres y padres que me oyen, pónganse en el lugar de esas mujeres que van y hacen un aborto terapéutico queriendo ser madres, pero que el médico le ha dicho, lo que nacerá no se le puede llamar que va a tener una vida. Sí, va a tener un corazón que late, pero no una vida. Reflexionen sobre esto. Reflexionen cuando ustedes tengan un hijo y vea que tiene 3 añitos y que los gritos de dolor, el sufrimiento, el llanto son sus compañeros y que cuando ella tenga 7 años va a dejar de ver a mamá y a papá porque va a morir. ¿No era mejor evitar todo ese dolor? Entonces reflexionemos, y por eso es que nuestra iglesia no está en contra del aborto terapéutico, porque la mujer y el hombre no niegan el derecho a la paternidad. Siento que voy a ser madre, pero no voy a traer al mundo para ser madre a una persona a que sufra. Ojo, son muy distintos los términos. Por tanto, esta iglesia conoce este tipo de aborto terapéutico por indicaciones médicas, que tampoco es pecado. Ahora el tema sí se pone un poco más candente cuando es el aborto electivo, que es donde todo está bien y la mujer se niega rotundamente a dar a luz. Pues bien, mire usted, aquí sí existe pecado. ¿Por qué? Porque usted sabe que de una relación íntima surge un embarazo. Puede surgir, hay una probabilidad de que suceda. Entonces, ¿el uso de anticonceptivos qué? ¿La píldora del día después qué? Bueno, no, el condón se rompió. Bueno, vaya y busque la píldora del día después. Y tenemos otros casos de voy a hacer un aborto, voy a abortar porque quiero, como irme a tomar un café. Y se va perdiendo, señores, la responsabilidad. Perdón. Entonces es más fácil tener un minuto de placer y luego nada. Pongo en riesgo mi vida, porque la mujer también pone en riesgo su vida. Y de paso, ya mato y resuelto el problema. Pues no, señor, eso no es así. Esto no sucede así. Porque si no, ¿para qué entonces esta iglesia aprueba la anticoncepción? ¿Para qué esta iglesia aprobó la píldora del día después? ¿Para qué? Sabiendo
incluso que la mujer tiene derechos que esta iglesia no puede coartar. Las personas nacen libres. Pero estamos hablando en un marco religioso. En un marco religioso, señores, la libertad de la mujer es igual, es amplia. Nosotros solo hacemos anotaciones de lo que, basados en nuestra fe, aceptamos o no aceptamos desde un punto de vista racional. Si cada vez que estoy embarazada voy y aborto, o bueno, el padre no quiso hacerse responsable y voy y aborto, y esto se convierte, señores, en un juego, pues claro que esta iglesia lo condena. Fíjense, se permite el uso de anticonceptivos, se permite la píldora de día después y se permite el aborto terapéutico, que es cuando se pone en riesgo la vida de la madre o la vida del niño porque el niño vaya a nacer para sufrir. Bueno, se admite, pero esto de ir de placer a los lugares, pues no. Y no es, ay, estuve con un muchacho, ¿te protegiste? No me protegí, porque no nos gusta, porque no la pasamos bien, porque él no quiso. Y la mujer que hoy se reivindica tiene que saber que cuando un hombre, la mujer le propone usar un condón y le dice yo no lo uso, pues ya ahí hay un machismo. Ya ahí la mujer es víctima de la cultura machista. Entonces no se protegió nadie. Ahora vienes y me dices, mañana voy al médico porque tengo mucho tiempo y voy a sacarme esto. No, te va a matar. Pero además con conocimiento y además sin ningún tipo de pudor. Y dentro de un mes, sabes, tuve un novio, nos descuidamos y otra vez estoy embarazada, pero ahora me voy a tomar las pastillas y sale el No, esa no es la forma de crear responsabilidad en la sociedad, porque después va a llegar el yo mato y maté. Y ojo, la mujer tiene una libertad, pero no libertinaje. Siempre digo que la mujer, y digo la mujer, fíjense, porque es que la mujer es la que lleva los 9 meses, pero aquí responsabilidad e igualdad tiene el hombre y la mujer por igual en un embarazo. Fíjense lo que les digo, pero la mujer, como está en su cuerpo, pues nosotros respetamos esa libertad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo lo que mejor crea. Ahora, lo puede practicar desde el ateísmo, pero dentro de la iglesia, esta práctica de ir de shopping a sacarme niños, no. Sin embargo, miren, ¿qué pasa con la violación? Aquí la cosa cambia mucho. Igual hay muchas mujeres que pueden lidiar con esto. Es quedar embarazadas de una violación y la iglesia las acoge, realiza un acompañamiento, porque realmente el fruto de una violación es un bebé y ese bebé no tiene culpa. Seamos realistas, no tiene culpa, pero puede ser para la mujer muy traumático. En muchos casos las mujeres no pueden lidiar con esto y o bien se suicidan o ellas mismas se inducen el aborto o después incluso matan a los bebés ya una vez nacidos, o luego los envían a un orfelinato, creando otro problema más, que es muchos niños para adoptar y que nadie los adopta. O sea, también están sufriendo. No en el cuerpo, pero sí en su psicología, porque no tienen una mamá y un papá, o dos papás o dos mamás, o una familia, vamos a decirlo así. No tienen una familia. Bueno, pues en estas mujeres, nosotros... en estos problemas traumáticos que pueden crearle trastornos de salud mental, pues ahí ponemos esto en una balanza, señores, y decimos, ¿qué es vida y qué es un ser humano? ¿Qué consideramos como algo vivo y qué consideramos como un ser humano? Entonces esta iglesia comenzó un periodo de estudio exhaustivo, hablando con médicos muy prestigiosos, con biólogos, con científicos, con embriólogos. Miren, hablar y dialogar, que nos pongan al día sobre una realidad, porque no vamos a consentir tampoco, mire, como pasó esta situación no es matar, no. A ver, vamos a decir para eso, bueno, perfecto, maten, no pasa nada. Nos gusta tener un conocimiento científico porque alivia mucho los criterios encontrados de esta iglesia. Y en esos estudios nos decían siempre, mire, el problema es que ustedes comparan un cigoto con un bebé. ¿Ustedes creen que vida es un cigoto? Bueno, sí, ya se está formando. Bueno, está formándose la vida, pero no es una persona. Y la iglesia sabe bien la dualidad entre vida y lo que es un ser humano, lo que es una persona. Ahí sí vamos a esa balanza. Incluso hubo un curso que impartió
una charla que impartió un profesor mexicano llamado Alfonso Caso de la Torre, que es profesor de humanidades de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y dijo algo que nosotros desde ese mismo día comenzamos a aceptar, pero no solo aceptar, a discernir, y era una realidad por lo que este señor demostró, que era lo mismo que nos habían dicho médicos, biólogos, embriólogos y científicos. Y voy a citar lo que dijo. Miren, tengo un cigoto que está vivo, se puede desarrollar, pero no es una persona. Si alguien me dice que es una persona en potencia porque tiene el mismo material genético, entonces una persona en potencia también lo es la placenta, que tiene exactamente el mismo contenido genético que el producto. Esto fue un salvavidas en este océano de críticas, en este océano donde nosotros mismos no sabíamos qué hacer. Y fíjense, es importantísimo, es interesante. Tengo un cigoto que está vivo. Ustedes dicen que está vivo. Sí, pues sí, es vivo, está vivo. Ahora, se podría desarrollar, pero no es una persona. Entonces nosotros entendemos que estar vivo es ser una persona. No, un cigoto no es persona. Ahora, si alguien me dice que es una persona en potencia porque tiene el mismo material genético, si es una persona porque tiene el mismo material genético, él decía, entonces pues la placenta también lo es, porque tiene exactamente el mismo contenido genético que el producto. Y entonces, bueno, muy bien, entendimos. Tener una vida, no ser una persona como las personas entienden. Ya la iglesia tenía una visión, ya nosotros teníamos una visión de lo que es vida, lo que nos representa vida, qué se considera alma, qué se considera todo, pero bueno, ahora estamos estudiando un problema, un fenómeno social. Entonces, bueno, profesor, sí. ¿Cuándo se considera entonces que es persona? Y se fue un poco a que para decir que es persona y que ya es viable, pues son 12 semanas. En los casos en que existe una violación entonces o peligra la estabilidad emocional de la madre, o cuando se vislumbra que el daño producto del embarazo a corto, mediano o largo plazo sea peor, entonces se permite el aborto hasta la semana 12. Estoy leyendo aquí textualmente de una epístola que incluso yo publiqué. Hasta las 12 semanas se valora, se puede hacer. Ahora, no es una carta blanca ni una patente de corso de, sí, hasta las 12 semanas ve y abortar. No estamos hablando de esto. Estamos hablando cómo tratar un fenómeno social, porque puede estar la que tome esto como una bandera y diga hasta las 12 semanas no estoy en pecado. No, sí lo está, porque usted puede hacerlo, hay un pecado, pero... Y está la que dice, es que no puedo, realmente yo no puedo, yo quiero matarme, mi psiquiatra me dice que estoy mal. Bueno, pues vaya, hasta las 12 semanas sabe que hay algo vivo, pero que no es una persona. Y esto un poco tranquiliza a la sociedad. Recuerden que la iglesia tiene que tratar con fenómenos sociales y no puede hacerlo desde un punto de vista extendiendo el dedo y diciendo tú, porque estaríamos alejándonos de la realidad y no somos divinos, somos humanos y como humanos tenemos que discernir. Ahora bien, miren, no podemos juzgar a los médicos, ni calificarlos de delincuentes, ni podemos decir que una mujer es una asesina. Esta iglesia busca siempre razonar con lo que Dios nos dio, que es el discernimiento, y en base a esto pues trazaremos prácticas. Siempre, diariamente, estamos observando el mundo, que lleven al ser humano a lo que buscamos, que es asumir una vida feliz, pero responsable de sus actos. Porque eso sí, la liberalización no nos puede dar el derecho de no hacernos responsables de nuestros actos. Siempre digo, porque sería perder totalmente la responsabilidad como sociedad. Si llevamos a la liberalización del aborto, pues entonces estaríamos creando personas que no se hacen responsables de sus actos. Le atenuamos la magnitud del acto. Y no es eso lo que buscamos. Con esto ya saben ustedes la postura oficial de la iglesia respecto al aborto, respecto a la anticoncepción, pero sobre todo quiero que aprendan algo, a no juzgar y sobre todo a no usar términos tan duros con nadie. No digamos sicarios, no dañemos la reputación de las personas, no dañemos los oficios.
Sobre todo eso, no dañar, no insultemos, hablemos, no le digamos a las personas estúpidos. Hay muchas formas de decirlo. Y la iglesia sabe manejar esto porque a los abusadores y depredadores sexuales les ha dado varios nombres para no decir que son unas personas repulsivas y que es un asco lo que hay armado. No se habla de casos aislados, pero bueno, no. Para unos sí, para otros no. No, Señor mío. Porque entonces la iglesia va a llegar a un punto en el que van a decir, a mí no me corrijas porque yo maté un cuerpo cuando tú consientes que maten almas todos los días. Como mismo yo mato un feto, así mismo se habrán matado tantos que sufrieron la muerte de su alma, el asesinato de su alma a manos de quienes además no están frente a la justicia hoy en día y otros que la justicia nunca alcanzó. Con esto, que Dios los bendiga. Señores, no critiquemos. Incluso nosotros nunca hemos tenido una postura de denunciar en base a insultos a la iglesia romana. Nunca lo hemos hecho. Nunca nos hemos referido ni a su santidad Francisco, ni a ningún patriarca con términos tan despectivos cuando se pueden usar. Y si esa es el arma con la que hoy la Iglesia Católica Romana va a atacar en el insulto, pues recibirá muchos insultos más de los que ella tiene. Con esto, que Dios los bendiga, no insultemos, entendamos, y ya saben la postura de esta iglesia respecto al aborto. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquier duda, patriarcadodemagdala@gmail.com. Sé que esto es un tema que puede tener personas a favor, personas en contra, pero esto es lo que ha determinado nuestra iglesia. Incluso se enriquece siempre de los comentarios de los oyentes, y los comentarios que nos hacen desde el respeto, siempre todos han sido desde el respeto, pues los tomamos en consideración, ¿no? Porque queremos estar en una iglesia que incluya a los feligreses, a los miembros, como un cuerpo en conjunto. Todos somos importantes. Con esto, que Dios les bendiga nuevamente y hasta un próximo encuentro.